Promoción 1977, 45 años en las cumbres. Hola, ¿qué tal amigos y familia normalista de Pamplona? Pues es otro de esos bonitos episodios que estamos haciendo en este gran especial de la promoción 1977. Es mi gran amigo Osvaldo Alfredo Fernández Parada. Hoy en día convertido en un importante abogado con una hoja de vida importantísima en Cúcuta, en Bogotá, en muchos otros lugares de Colombia. Bienvenido Osvaldo, qué gusto de verlo nuevamente. Gracias, Ciro, y muchas gracias también a todos los personas que en este momento nos están observando a través de este medio. Me place mucho llegar aquí a recordar buenos tiempos. No tan viejos, pero sí están muy buenos. Pero parece que fue ayer, ¿no? 45 años ya, ¿no? Sí, la vida es un soplo, ¿no? La vida es relativamente corta, se va muy rápido, y más cuando es dinámica. Entonces, cuando uno la vive de manera fuerte y cuando uno la vive intensamente, el tiempo se hace más corto. ¿A usted la docencia no lo alcanzó a tocar en forma grande? Ha sido docente universitario, sí, me han contado por ahí. ¿Le ha gustado más el trabajo en lo público y ahora en el derecho, que es donde profesionalmente ha desarrollado todos estos últimos años? Sí, realmente pues el prestar servicios públicos pues tiene su gratificación, porque uno ayuda a la comunidad, por lo menos las personas que entendemos que realmente es un servicio público y que nos debemos a nuestras comunidades, que no se trata de buscar beneficios personales, sino al contrario, beneficios generales para la comunidad. Pero pues esa satisfacción cede cuando también uno se dedica a culturizarse y a crecer individualmente, y particularmente el litigio es un buen ejercicio para poder uno encontrar terrenos más sólidos, tanto académicamente como filosóficamente. Es muy gratificante, es a veces una controversia difícil, pero no deja de ser agradable porque es el juego de las ideas. El derecho es apasionante, Osvaldo. Sí, desde luego, porque cuando hay controversia tienes que tener un buen fundamento para poder llegar a que tu labor sea exitosa. Y pues las normas son las mismas para todos, pero hay gente que la interpreta de una manera que no es acorde con el desarrollo que le han dado las cortes, o el fundamento a veces se queda escaso. Entonces es muy importante que cuando se asume la controversia se asuma con responsabilidad. Y lo digo por conocimiento de causa, porque también estuve en las aulas del derecho un par de temporadas, por utilizar un término que se ha aquilatado en los últimos tiempos en los medios. Y entonces, gratificante en todo sentido, culturizante a más no poder, y necesario, ¿no?, para el desarrollo de los pueblos. Sí, mira que afortunadamente, haciendo un poquito de remembranza, yo alcancé a participar en representación de mi universidad en el proceso de la séptima papeleta, porque ese se decantó a raíz de que existió un proyecto de ley que casi llega realmente a materializarse, si no es a cuenta de la objeción que nosotros, las facultades de Derecho de la época, le hicimos, porque se quería extender la carrera del derecho un año más, con el criterio de que hay mucho abogado, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene el asunto, es que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Y particularmente en el derecho, el profesional del derecho es un referente para la sociedad. Y entonces, porque es una guía, es un intermediario, es una guía, es un interlocutor. Y si hay normalistas o compañeros de la época que necesiten algún tema. Usted se especializó básicamente en penal, en casación penal, ¿no? Sí, pues inicié estudios de especialización en penal y criminología,
y al terminar esa especialización la universidad nos presentó la opción de hacer 1 año y medio más en una subespecialidad que se llama casación penal, ¿sí? Que es una materia muy específica porque es un tema y una acción que se adelanta ante una autoridad con unas normas de interpretación muy claras. Por eso, mis estimados amigos televidentes, compañeros de Normal, si necesitan los servicios profesionales, obviamente, no olviden contactar a Osvaldo Alfredo, que con toda seguridad los atenderá. Y le va a dar un buen descuento seguramente, ¿no? Osvaldo. Pues hombre, mira, realmente el dinero llega por añadidura. Hay cosas que son más importantes que el dinero, ¿sí? Y por lo menos uno ya después de haber trasegado un poquito en el ejercicio profesional, entiende que ese aspecto se vuelve secundario. Para uno es mejor un reto, cumplir con el cliente, laborar de una manera consciente, con entrega, con una buena dedicación y desde luego con estudio, porque sin estudio es muy difícil llegar. Complicado. Hagamos un breve receso, vamos a unos mensajes y ya retornamos para seguir hablando de este trasegar en esta historia de vida excelente de Osvaldo Alfredo y recordando algunas cosas de la escuela normal. Claro, Ciro, me alegra mucho. Entonces vámonos a hacer el lapso un momentico. Ya regresamos en este especial 45 años, promoción 77, Normal Superior Pamplona. Bueno, Osvaldo Alfredo, echando el reloj hacia atrás, reencontrémonos con esa normal del año 72, que fue cuando comenzamos el primero, ahí en el saloncito al lado del hall de la cooperativa en aquel entonces, con el titular Elio Buitrago. Y ahí, a partir de ese momento, comienza una historia bonita para todo ese grupo que casi todos culminamos, llegamos al sexto en aquel entonces, el 11 hoy en día. Pues ya que llegamos a esa recordación, pues me acuerdo muchísimo del profesor Elio, la manera como nos decía que debíamos jugar fútbol y nos decía, usted ¿qué tiene que hacer? El triángulo, entonces se van 3 por un lado y cuando estos niños tengan el balón, entonces y le lleguen todos, porque todos le van a llegar ahí en manada a tratar de quitárselos, lo chutan, lo chutan y lo mandan al otro triángulo que está allá más adelante para que los demás sigan como en el panal de las abejas detrás del triángulo. Esa anécdota ilustra mucho la capacidad de organización que nos infundía el profesor Elio Buitrago. Usted fue un buen futbolista, era parte del equipo de fútbol de todos los años que estuvimos ahí. Y no solamente fútbol, era bien destacado en varios deportes cuando organizábamos esos interclases maravillosos. Sí, pues afortunadamente tuvimos una tendencia a hacer deporte, no solamente el fútbol, también el voleibol, que fue pues muy gratificante porque alcanzamos a estar en la selección de Norte de Santander en la categoría infantil y hasta en el junior, que es la edad que nos alcanzaba cuando llegamos a la cima del bachillerato. Y pues es muy gratificante y hace un parangón con lo que actualmente sucede y ve que los muchachos de hoy en día se lo viven en el celular, se lo viven en el computador y dejan de lado mucho las actividades físicas tan necesarias, ¿no? Oiga, acuérdese que nos decían que cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Fuimos muy afortunados en ese colegio, en la escuela normal, de tener esos maravillosos campos deportivos de fútbol, baloncesto, voleibol, senderos, bosques, potreros, como ningún otro colegio, ¿no? En muchos lugares del país. Claro, el campus estudiantil de la normal es privilegiado, aún es privilegiado. Pues en esa época, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nosotros lo compartíamos con los internos que todo el tiempo estaban allí
habían vacas de las cuales daban la leche precisamente para esos internos, había cría de marranos, nosotros teníamos unas materias de agrícolas, pues que teníamos huertas, cultivábamos zanahoria y... A nosotros nos dejaron el pedazo de tierra al lado del economato cuando estábamos en primero. Esa fue la primera era que tuvimos. Sí, claro, por eso te digo que allí cultivamos las primeras zanahorias. En los deportes, Alfredo, en primero, segundo, esos equipos que se conformaban, recordamos nombres de esos primeros años, Carlos Bastos, Carlín, Tito y muchos otros, ¿no? Que eran básicamente quienes movían todo esto del deporte y muchas actividades también culturales. Claro, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con excelentes jugadores. En esos, en realidad, Tito Carreño guardaba un espacio muy particular, igual que José Jacinto Silva, ¿te acuerdas? También jugaba adelante, era un buen delantero, ¿no? Y teníamos defensas, me acuerdo tanto de uno que le decíamos Pateloca, que era de apellido Urrego, que nos tocaba tenerle cuidado, Nelson Urrego. Sí, él no alcanzó a terminar con nosotros, pero le teníamos cuidado en la defensa porque a él se le iba al pie de cualquier manera. Y también, pues muy buen defensa, Sanabria. Sí, Luis Enrique Sanabria, sí me acuerdo que ejercía con propiedad esa posición. Tuvimos muy buenos maestros, además de Helio, un excelente prefecto de disciplina que nos mantenía andando finito a toda hora. Pero recordamos esos maestros de historia, Roncancio, la profesora Clara, en fin, los de educación física, una playa de grandes maestros que se quedaron anclados en el corazón definitivamente. Sí, claro, nosotros afortunadamente tuvimos unos mentores de alta calidad. Sí, la profesora Clara, me acuerdo también de ella, muy acertada en el comentario histórico, ¿no? La profesora Hilda en el inglés, que nos acompañaba, y con mucho cariño recuerdo al profesor José Jesús Pinto, que nos dictaba psicología y a veces sociología. Sí, pues muy jovial, muy cercano, muy afable, ¿no? Recuerdo que a usted lo persiga y que le guste contarlo a los suyos, a los cercanos, de esos 6 años allí en los claustros de la Escuela Normal Nacional para Varones de Pamplona en ese entonces, hoy en día es Normal Superior de Pamplona. Creo que no solamente para mí, sino para todos los compañeros y para inclusive los muchos normalistas que han pasado. Nosotros teníamos una marcha muy famosa que era la marcha de los faroles, que le hacíamos un honor a la Virgen del Prodigio y nos salíamos con faroles prendidos durante la noche a darle un recorrido a Pamplona y terminábamos allá rezando el Ave María con esa imagen que da recuerdo de la avalancha que sufrió y de varias avalanchas que sufrió la Normal, pero que ella siempre permaneció. Entonces, ¿te acuerdas que era nuestra patrona? Y nosotros la recordamos con especial respeto. Y trajeados de gala, con saco, corbata, igual que la práctica docente. Sí, claro, ese era la necesidad de la época, pues nosotros éramos unos jóvenes que debíamos desempeñar una actividad seria y entonces teníamos que también tener el traje de la misma manera, ¿no? Llegar a infundir respeto y a dar experiencia de credibilidad, y eso pues el vestir es una forma, ¿no? Que lamentablemente pues se ha ido también perdiendo, sí señor. Osvaldo, ¿recuerda con quién y en cuál anexa de las escuelas le tocó hacer la primera práctica ya en forma, dictando clase? A ver, yo tuve la experiencia de que las primeras prácticas las realicé con maestras docentes muy inexpertas, porque nos tocó en el Jardín Infantil Nacional, que hasta ahora entraba el preescolar a ser parte del pénsul académico nuestro. Entonces, pues llegué a hacer allá pues un poquito de innovación y casualmente la práctica integral final ya después de esto me tocó en el mismo sitio. Entonces una alegre coincidencia haber tocado con el preescolar, ¿no? Que era en ese momento estaba hasta ahora iniciándose.
Nos prepararon para todo eso, de todos modos, allá en la normal. Y nos dieron también seminarios para los niños sordos, ciegos. La escuela nueva, la escuela que modificó y que llevó a un nivel muy alto Óscar Mogollón, a quien lo recordamos y estamos en mora de hacerle un gran homenaje. Sí, es cierto. Pues haber llegado a ser la promoción piloto en la escuela nueva, que la normal hubiera sido el escenario de introducción de ese sistema educativo, que era una necesidad porque pues ya no se podría nombrar más de un maestro por escuela rural y pues las escuelas rurales no podían dejarse en un solo grado, entonces se establecieron los 5 grados para la primaria y a través de guías se atendía cada uno de los niveles. Y esa fue la innovación, de pronto muy sencilla, pero es que las cosas sencillas son las que tienen valor. Y son efectivas. Entonces, sí, yo recuerdo con muchísimo agrado ese experimento que llegó ya a solidificarse posteriormente de la escuela nueva, en la cual nosotros fuimos pioneros, ¿no? ¿Qué referencia tiene de la normal superior hoy en día? Pues hombre, lamentablemente no la tengo muy en el radar, pues uno se dedica a sus cosas, el no estar permanentemente en Pamplona. Cuando voy le doy una vueltica, pero solamente al campus. Sé que ya no es de varones, como decía, nos tocó a nosotros, sino es una escuela normal mixta, ya tiene otras condiciones también de horarios y demás, porque a nosotros nos tocó en primero de bachillerato nos tocó el horario de jornada doble y así terminamos. En el sexto también terminamos con la jornada doble, ¿no? Porque nos incluyeron todas las materias del bachillerato clásico y también lo correspondiente a normal. Pero acuérdese que esa reforma iniciaba para estudiar el bachillerato pedagógico simultáneamente con el bachillerato clásico, y se había previsto que se iniciara en tercero año de bachillerato, pero a nosotros no nos tocó el tercero. Nosotros arrancamos privilegiadamente, hicimos cuarto, quinto y sexto año con el sistema de alternancia pedagógica y bachillerato clásico, por eso nos denominan la primera promoción de maestros bachilleres. Entonces, desde ese 1977, para muchos de nosotros es el antes de y el después de, en esa fecha icónica. Claro, porque observábamos que la normal era de formación pedagógica exclusivamente. La gente iba a Pamplona de los diferentes municipios. Dese cuenta que los compañeros nuestros eran personas de toda la región, no eran exclusivos de Pamplona. ¿Te acuerdas de los Estupiñán, de Capitanejo, Mutilla, hasta un costeño que no me acuerdo ahorita? Sí, entonces la normal era el lugar de confluencia de la gente que cambió la historia del departamento, ¿no? Muchos toleranos. Bastante, ¿no? Y también tal cual de ahí de la Bateca, Enrico le llevaba uno boruga. Sí. Osvaldo, vamos a otra pequeña pausa y ya retornamos a este especial Promoción 77, como la hemos denominado para estos especiales. Sí, la primera promoción de maestros bachilleres del país. Ya regresamos en este especial 45 años, Promoción 77, Normal Superior Pamplona. Es bonito, ¿no? Tocar a las puertas de la nostalgia, porque es una época maravillosa que vivimos. Tal vez en la vida son de las que más marcan, menos se olvidan, porque el compañerismo, los juegos, el compartir tantas cosas buenas, bonitas, algunas no tanto, pero finalmente las que van formando la personalidad. Y eso es lo que ocurrió con la normal y esta promoción en particular. Sí, claro, para nosotros llegar a este momento de la vida y mirar hacia atrás es gratificante, ¿no? Saber que nosotros teníamos allá un espacio de libertad,
de libertad en todo sentido, libertad ambiental y una libertad de pensamiento, porque a pesar de que la Normal era un lugar donde la disciplina imperaba para todas las cosas, nunca nos limitaron en dejarnos divagar. Por el contrario, nos llevaron a incentivarlo para que mantuviéramos una preponderancia local y que pudiéramos llegar a impactar la sociedad. Démonos cuenta de que hoy efectivamente se ha hecho de mis compañeros normalistas, que la gran mayoría, creo que como más del 90% son docentes. Ellos han ayudado a construir esta sociedad, ¿sí?, con los valores que nos enseñaron, y eso es lo importante, llegar acá con la recordación, pero saber también que se ha cumplido con el deber y que se ha llegado a ser útil para la sociedad. Eso es lo importante. Al comienzo estábamos hablando de su trayectoria también en lo público, pero vale la pena recordar que Osvaldo Alfredo es hijo de un connotado político del norte de Santander, a quien todos recordamos muy bien, buena gente, ¿no? Bonachón, don Josué Benjamín Fernández. Varias oportunidades, diputado a la Asamblea, concejal también en Pamplona. Usted un poquito alcanzó a seguir esos pasos, ¿no? Y gracias a Dios, pues a mí me tocó el momento del cenit político de él. Sí, pues mi padre pues era de origen campesino, una persona muy amante de las comunidades, que a cambio de lo que hoy se sucede, él puso su dinero más bien al servicio de esa profesión, porque servirle a la gente es una profesión que es agradable. Eran otras épocas, era otra concepción, se tenía pues una mira ideológica también, una participación dentro de un partido que tenía pues unas bases filosóficas y de planteamiento hacia la sociedad, que hoy se revuelve. Hoy desafortunadamente no tenemos diferenciación en eso, pero recordando a mi padre, pues momentos muy gratos. Particularmente usted se acuerda, Ciro, que yo también fui integrante de la banda de guerra del colegio y de los Boy Scouts. Me acuerdo que él nos regaló en la época nos regaló 3,5 millones de pesos para instrumentos de la banda y 2,5 millones para dotación de la tropa de Boy Scouts. Y entonces pues afortunadamente en nuestro tiempo allá en la Normal también se revivió la banda marcial. Sí, claro, porque pues nos dedicamos a eso. Ahí también con Tito Carreño, con un muchacho Rosso que creo que falleció hace poco, que también tocó tambor con nosotros, con Peñalosa, con los dos Peñalosa, con Fabio y con Carlos, ¿sí? Muchos de nosotros nos dedicamos desde tercero de bachillerato a revivir la banda, y llegábamos a tener competencia con los pocos instrumentos que teníamos. Con la del provincial nos dábamos nuestra palera. Y hoy en día esa palera sigue siendo icónica en Pamplona, ¿no? Sí, ese es una rivalidad histórica, y ahí se mete el sentimiento cuando se encuentran, y entonces esa euforia nace y hace hervir la sangre para demostrar la primacía de la una hacia la otra, ¿no? En el fútbol, ¿recuerda en esa época esos campeonatos municipales geniales con esos equipos? Sí, claro, me acuerdo que nosotros en la Normal teníamos también una obligación de figurar en los primeros lugares. Entonces, esos clásicos contra el Colegio San José de Provincial, sí, la Normal tuvo varios equipos. Yo jugué en la Normal B y jugué en la Normal A. Que en otro tiempo mayores, juvenil. Sí, claro, en las diferentes categorías, pero de todas maneras siempre existía la rivalidad con el colegio provincial. Éramos los que nos disputábamos en ese tiempo las finales. Ya los otros colegios, desafortunadamente, pues el seminario menor, el carmelitano ya desapareció en nuestra época, pero en el carmelitano no se jugaba mucho fútbol. El carmelitano era fuerte en básquetbol, igual que el gimnasio del Rosario también lo era por los venezolanos, ¿no? Pero esos partidos de básquetbol que
que se materializaban en esa época en Pamplona también fueron icónicos, ¿no? Porque es que nosotros fuimos de los fundadores y de los que inauguramos el Coliseo Chepe Acero, sí. Que no era Chepe Acero. ¿Te acuerdas que el Coliseo lo denominaron primero Alfonso López? Y nosotros, los estudiantes de la ciudad. El coro allá, estábamos llevando banderas de Colombia y de Pamplona, ¿no? Sí, claro. ¿Te acuerdas que el profesor Chepe Acero acaba de fallecer en un partido de fútbol en el batallón de Pamplona? Y pues toda la comunidad estudiantil y los deportistas de Pamplona los reconocíamos y teníamos que hacerle un homenaje. Entonces quitábamos el nombre del político nacional para poner el nombre del deportista local. El entonces director de Coldeportes, creo que era Enrique Lara Hernández, estuvo allá en esa ceremonia y todo ese coro en el Coliseo, ¿no? ¿no? Se llama Chepe Acero, ¿qué podemos hacer? Esa fue una gran aceptación que nos dio el doctor Lara Hernández, el doctor Enrique Lara Hernández, que era de aquí, de la ciudad de Cúcuta. Pues bueno, Osvaldo, esto para seguir hablando, anécdotas de esos tiempos maravillosos, pero el tiempo es breve, ¿no? En televisión, lamentablemente. Pero qué rico poder reencontrarnos, hablar de estas cosas y seguramente compartir con todos y decirles que ese eslogan de La Normal a las cumbres definitivamente nos tocó y nos llevó a esos lugares. Sí, afortunadamente se materializa en las personas a diario. Conozco normalistas que han puesto el nombre del colegio siempre en muy buen nivel, en alto, han resultado ser personas muy estudiosas y que nos dejan siempre pues una imagen de seguimiento, ¿no? Y que ojalá la nuestra también sea una oportunidad para que las generaciones que vengan tomen eso como un reto, porque La Normal siempre ha estado en lugares educativos de primer orden. A eso precisamente iba para que finalizáramos este breve reportaje, Osvaldo. El mensaje, el consejo para las nuevas generaciones. No solo las que están estudiando, sino las que vienen de atrás y las que ya han salido y están buscando un camino en este planeta Tierra. Mira, el mejor de los consejos nosotros los recibíamos de nuestros profesores, inclusive del mismo profesor Elio Buitrago. Nos dijeron, la lectura los forma. Ustedes deben leer porque es la apertura al mundo y es la manera como ustedes van a llenar el de conocimiento. Eso es propio del ser humano, ¿sí? Que debe cultivarse en sí. No hay nada más gratificante que el humanismo, no hay nada más gratificante que el estudio, que cultivarse en la verdadera esencia del ser humano, que es la racionalidad, ¿sí? Lo demás, eso todo pasa, las sensaciones, los gustos, el dinero, todo pasa, pero lo que queda es aquello que podamos cultivar en nuestra mente y reflejemos en nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente es válido del ser humano, porque eso es lo que nos hace trascendentes. Osvaldo Alfredo Fernández Parada, abogado, hoy en día especialista en casación penal, normalista 77, otro de esos buenos compañeros y que es exitoso, puede contar una historia de vida exitosa en todo sentido. Ojalá, Osvaldo Alfredo, son 45 años los que estamos celebrando, cumpliendo en este 2022, que en los siguientes tuviéramos otra oportunidad para seguir hablando de cosas maravillosas, no solamente de esa época, sino de épocas más recientes y de la hora. Sí, claro, pues el llamado para todos los compañeros es que pues La Normal nos dio lo que hoy somos, ¿no? Nos dio la oportunidad de tener un talante ante la sociedad. Entonces, pues tratemos de que las próximas generaciones, o devolverle a las próximas generaciones y al colegio algo de eso que nos dejó como principio y como herencia. Entonces, la invitación a todos los normalistas es cultivar el prestigio y el nivel del colegio, porque él ha sido un ícono dentro del oriente colombiano. Promoción 1977, 45 años en las cumbres.
altas cimas, emblemas gloriosos, no se mezcla la niebla y la luz. Verdes valles feraces lumbrosos, limpia fuente a la paz del Saúl. Libertad que fecunda lo grande, de belleza y sagrada misión, y un inmenso anhelar en